¿Qué haces cuando el destino te une a alguien que jura que no necesita tu existencia? Esa fue la pregunta que me atravesó el pecho cuando él dio un paso hacia mí, en aquella sala silenciosa, donde hasta el fuego parecía contener la respiración. La corona sobre su sien brillaba con un fulgor dorado y frío, como si fuera capaz de juzgarme por sí misma. Yo temblaba, no de miedo, o quizás sí, sino porque mis manos no lograban olvidar la última frase que él me había dicho antes de todo derrumbarse. No esperaba que vivieras lo suficiente para desafiarme. Lo escuché como si sus palabras fueran hielo deslizándose por mi espalda desnuda. No sabía si estaba enfadado conmigo o consigo mismo. No sabía si su voz profunda era una amenaza, una advertencia, o un ruego que él mismo negaba sentir. En mis dedos aún tenía la marca del papel arrugado, la nota que alguien había dejado bajo mi puerta al amanecer, la nota que, desde el primer instante, hizo que mi corazón se volviera una jaula de latidos frenéticos. Cuando la luna cambie de color, él también cambiará, o te destruirá. Supe entonces que alguien nos observaba, que alguien conocía un secreto que yo misma ignoraba. Y cuando él vio el mensaje, por primera vez desde que nos casaron, el poderoso rey Alfa dejó de parecer intocable. Una sombra le cruzó los ojos, una duda, un miedo antiguo quizá, pero eso viene después. Primero, déjame contarte dónde comenzó realmente esta historia. Déjame regresar al momento en que mi vida se quebró en dos, al instante en que el frío entró en mis huesos para no irse más. Todo ocurrió antes de esa nota, antes de que yo me atreviera a mirarlo a los ojos, antes incluso de que entendiera por qué el destino había decidido arrastrarme hacia un hombre 30 años mayor que yo. Primero, déjame contarte la verdad. Hace apenas un año, yo no era reina, ni esposa, ni luna de ningún reino. No era nadie. Apenas una muchacha de 18 inviernos, temblorosa, virgen, marcada como Omega, una hija sin linaje, una sombra sin nombre. Recuerdo el día en que todo comenzó. El aire olía a hierro y lluvia, y mi aldea se encontraba tan silenciosa que mis pasos resonaban como golpes de tambor sobre la tierra húmeda. Me habían despertado antes del amanecer, no con delicadeza, sino con urgencia, como si fuera un saco que alguien necesitaba mover cuanto antes. Cuando abrí los ojos, supe que algo estaba mal, profundamente mal. Las mujeres me tomaron del brazo con una fuerza que nunca habían usado conmigo. No dijeron una palabra. Sus miradas eran duras, como si estuvieran obligándose a no sentir. Los hombres nos abrían paso mientras yo intentaba comprender, pero no tenía derecho a preguntar. En la plaza del clan me esperaba la autoridad de mi pueblo, mi Alfa, mi verdugo silencioso. Allí, frente a todos, me anunciaron como una carga que debía ser entregada. Una transacción, un sacrificio, un problema que al fin sería retirado de sus manos. Yo, la Omega que nadie quería, la muchacha que nunca había sido tocada, ni amada, ni siquiera mirada con un mínimo de compasión. Dicen que cada destino tiene un símbolo que lo acompaña desde su origen. El mío apareció ese día. Cuando el Alfa levantó su mano para dar la sentencia, una luna enorme y roja se alzó detrás de él. No era su hora, no era su color, no era su forma. Y sin embargo, ahí estaba. Roja como una herida abierta, roja como una advertencia. Sentí que el mundo entero se detenía. Sentí que algo dentro de mí despertaba. Sentí que esa luna me estaba mirando solo a mí, pero nadie más pareció notarlo. Nadie más se detuvo a respirar. Las palabras que marcaron mi vida cayeron con la exactitud de un filo. Serás enviada como esposa al rey Walter. Él necesita una Omega para sellar la alianza. No nos importa si no la mereces. No nos importa si no la deseas. Mi corazón se desplomó. Mi garganta ardió. Mis rodillas temblaron. No lloré. No grité. No me defendí. Simplemente dejé que me arrebataran la vida que creía tener. El silencio de la multitud no era respeto. Era alivio. Alivio de verme partir. Alivio de saber que nunca más tendrían que cargar conmigo. Y entonces comprendí algo que nunca podría olvidar. La soledad no siempre es ausencia de personas. A veces es su presencia silenciosa mientras te dejan caer.
Aquella luna roja brilló sobre mi piel como una marca ardiente. Un presagio, un destino que no pedí. Me llevaron en un carruaje sin ventanas, como si temieran que el mundo me viera. Durante el viaje, intenté convencerme de que no estaba siendo condenada, sino trasladada, que no estaba siendo castigada, sino entregada. Pero mis pensamientos eran débiles, quebradizos, como hojas secas en una tormenta. El frío se hizo mi único compañero. Un frío que no venía del clima, sino de una certeza. Había perdido mi nombre, mi hogar, mi voz. No sabía qué tipo de hombre era el rey Walter. Solo conocía rumores. Un alfa maduro, temido, viudo, marcado por guerras antiguas. Un hombre cuya mirada era capaz de detener un ejército. Un rey que había rechazado antes a todas las Omega que quisieron ofrecerle. Y ahora, yo sería su esposa. Obligada. Indigna. Invisible. Era absurdo. Era cruel. Era el destino, o eso decían los ancianos. Pero mientras el carruaje avanzaba entre la nieve, una idea comenzó a crecer dentro de mí. No era esperanza, ni valentía. Era algo más simple y más peligroso. ¿Y si la luna roja no era una condena, sino un llamado? No lo sabía entonces, pero aquella noche selló algo que cambiaría mi vida y la de un reino entero. El poder no me vio como enemiga. La luna no me vio como sacrificio. El destino no me vio como desecho. El destino me vio como llamada. Y ese fue, sin saberlo, mi verdadero primer paso hacia él, hacia el hombre que un día me diría: no esperaba que vivieras lo suficiente para desafiarme, y hacia la respuesta, que aunque aún no lo sabía, cambiaría ambos mundos para siempre. Hay silencios que pesan más que las palabras. El mío empezó el día en que me arrancaron de mi clan, pero se volvió insoportable cuando el carruaje se detuvo frente a los portones de piedra del reino de Walter. Aún recuerdo el crujido de la madera al abrirse la puerta, el aire helado golpeándome en la cara, el sonido distante de caballos inquietos. Mi cuerpo entero temblaba, aunque no sabía si por miedo, por frío, o por esa luna roja que todavía ardía en mi memoria como un símbolo imposible de borrar. Bajé del carruaje, obligada por 2 guardias que no me miraron ni una sola vez a los ojos. 30 pasos más adelante, un grupo de nobles esperaba. No para recibirme, para inspeccionarme, para ver qué clase de ofrenda había traído aquel clan al que apenas consideraban aliado. Yo era una mercancía para ellos, una pieza de negociación envuelta en piel frágil. Me quedé en silencio, la nieve empezando a derretirse en mis pestañas. Un murmullo se extendió entre los nobles, como un viento venenoso. Es muy joven, demasiado delgada. ¿Estás seguro de que es virgen? Las Omegas rechazadas siempre lo son. Nadie las quiere. Mi corazón se apretó. No por sus palabras, que ya no podían herirme más de lo que mi propio clan había logrado, sino porque fueron dichas con una naturalidad que me hizo comprender la crudeza de mi nueva vida. Para ellos, yo no era una persona. Era un estado, una etiqueta, una utilidad. El guardia que me escoltaba me indicó avanzar hacia el interior del castillo. Caminé sin levantar la vista, sintiendo la piedra húmeda bajo mis botas gastadas. A mi alrededor, las paredes parecían altas como montañas, frías como tumbas. No se escuchaba música. No había flores. No había luz cálida. Era como si el castillo en sí supiera que yo no pertenecía allí. Me llevaron primero a una sala de preparación. El lugar olía a hierbas, velas apagadas y paños recién lavados. 2 mujeres esperaban junto a un cuenco de agua caliente. Me miraron de arriba abajo con la misma expresión con la que se evalúa a un animal enfermo. «Desvístete», ordenó una, sin emoción. Mis manos temblaron. Mi garganta ardió. No estaba acostumbrada a que nadie me tocara, y ahora iba a ser examinada como si no fuera más que un objeto sin voluntad. Pero no tenía fuerza para negarme. No tenía derecho para hacerlo. Cumplí en silencio. Mientras me revisaban la piel, el cuello, las muñecas, escuché cómo murmuraban entre ellas. Tiene marcas de sujeción. Parece que la arrastraron. ¿Crees que el rey aceptará esto? El rey, Walter, el hombre al que yo sería entregada sin haberlo visto jamás. Cuando terminaron, me hicieron vestir una túnica sencilla, sin adornos, sin joyas,
sin ninguna señal de pertenencia. Era deliberado. El mensaje era claro. Yo era una extraña. Una recién llegada sin valor. Una omega más que se perdería en los pasillos. Pero algo dentro de mí se aferraba a otra sensación. Una voz tenue que había nacido desde aquella luna roja. No estás aquí por accidente. Intenté ignorarla. No tenía fuerzas para creer en algo más grande que mi propia desgracia. Cuando finalmente me llevaron a la gran sala de audiencias, ya no nevaba. El aire era tan frío que me costaba respirar, como si el invierno quisiera entrar en mis pulmones con cada paso. Las puertas se abrieron lentamente. Las conversaciones se apagaron. Los nobles se volvieron hacia mí. Y en el trono, distante, rígido como una estatua de hierro, estaba Walter, el rey Alfa. Tenía unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Su presencia llenaba la habitación entera. Su mandíbula marcada, su postura imponente, sus cicatrices visibles en la piel, todo en él decía que era un hombre acostumbrado a la guerra, a la pérdida, a la soledad. Y yo era apenas una sombra llevando una túnica demasiado grande. Él me observó un largo segundo. No dijo ni una palabra, pero bastó un solo vistazo para entenderlo. Walter no quería una esposa, mucho menos a mí. Mis piernas casi cedieron, pero me obligué a mantener la cabeza erguida, no por orgullo, sino porque ya había sufrido suficiente humillación en mi propia aldea. No iba a permitir que mis últimas gotas de dignidad se derramaran allí, frente a desconocidos. Uno de los consejeros del rey rompió el silencio. Su Majestad, esta es la omega enviada por el clan del Valle. 18 años. Virgen, sin vínculo previo y sin reclamación territorial. Walter entrecerró los ojos. Sentí que mi piel ardía donde caía su mirada. Era como si pudiera ver cada grieta de mi alma. ¿Sin reclamación?, preguntó él finalmente, su voz profunda como trueno. Ningún alfa ha mostrado interés por ella, respondió el consejero. Eso ya lo sabía, replicó Walter, con un tono tan suave que dolió más que cualquier grito. Hubo murmullos. Yo cerré los puños, sintiendo mis uñas clavarse en mis palmas. Estaban hablando de mí como si yo no estuviera allí. Todo mi cuerpo quería desaparecer, pero entonces pasó algo que no esperaba. Mientras el consejero hablaba, una ráfaga de viento entró por las enormes ventanas del salón, moviendo las antorchas, levantando mi túnica ligera, haciendo que la cuerda roja que llevaba al cuello, un trozo de tela vieja que había tomado sin pensar en la aldea, brillara bajo la luz. Esa cuerda roja, ese hilo simple, el único objeto que había logrado conservar. Cuando la luz lo iluminó, vi cómo Walter fruncía el ceño. Fue un gesto rápido, ínfimo, pero sus ojos cambiaron, no de enojo, sino de desconcierto. Y ahí, justo en ese instante, entendí que ese pequeño hilo rojo no era solo un recuerdo. Era mi símbolo, mi marca, la manifestación terrenal de aquella luna roja que me había seguido desde el clan. El único color cálido en un reino helado. Los nobles dudaron. El viento cesó. Walter apoyó un codo en el brazo del trono, y por la primera vez no me miró como si fuera un problema. Me miró como si no entendiera por qué no podía dejar de mirarme. Ese instante minúsculo debería haber sido insignificante, pero no lo fue, porque ahí empezó todo. Ahí nació la grieta por donde, un día, entraría la luz. Pero aquella escena, por más reveladora que fuera, no borró el derrumbe interior que vivía. Esa noche, fui llevada a un cuarto pequeño destinado a las esposas que no eran aún reconocidas. Una ventana sola, una cama dura, una vela sin aroma. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo dejé que mis lágrimas cayeran en silencio. No lloraba por él, ni por mi clan, ni por mi destino. Lloraba por lo que había perdido. Mi nombre, mi lugar, mi derecho a ser vista como alguien con valor. Sentí que la cuerda roja en mi cuello ardía, como si respondiera a mi dolor. La toqué con cuidado, y algo dentro de mí susurró, con una voz que aún no sabía si era mía o del destino. No te destruyeron, te están moviendo. Esa frase me mantuvo despierta hasta el amanecer. El poder no me vio como enemiga, me vio como llamada, y yo todavía no entendía que ese llamado había sido hacia él.
hacia el rey que aún no sabía cuánto cambiaría mi vida, ni cuánto cambiaría yo la suya. El amanecer en el castillo siempre llegaba tarde. Las montañas que rodeaban el reino parecían devorar la luz antes de dejar que tocara las torres, y cuando finalmente lo hacía, el brillo entraba tenue, cansado, como si dudara si valía la pena iluminar un lugar tan lleno de sombras. Yo desperté con el sonido distante de pasos y el crujir del hielo en el patio interior. Había dormido mal, envuelta en mantas ásperas que no olían a hogar, sino a abandono. Mi cuarto era apenas un rincón olvidado del ala este, un espacio sin ornamentos, sin brasero, sin nada que indicara que allí vivía la esposa del rey. Puede que ese fuera el punto. Yo no era realmente su esposa. Era una obligación, una herramienta política entregada sin cuidado. Me levanté despacio. El frío me mordía los tobillos, y la cuerda roja en mi cuello, mi único símbolo, mi único hilo hacia mí misma, parecía más firme que el día anterior, como si quisiera recordarme que no estaba totalmente perdida. Pero el resto de mi cuerpo no lo creía. Mis pensamientos eran un torbellino, pero la única pregunta que los dominaba era: ¿quién era realmente Walter? Sabía lo que el mundo decía. Un rey alfa maduro, de 40 inviernos, duro como el acero que blandía en batalla. Un hombre que había visto morir a su esposa y a su heredero en una guerra que partió su alma. Un gobernante respetado, temido, casi venerado, pero también sabía lo que había sentido cuando me miró por primera vez la noche anterior. Una tensión extraña, un desconcierto, una grieta en su máscara de piedra. Y eso era más peligroso que el odio. Me llamaron antes de que pudiera recomponerme. Una sirvienta tocó a la puerta con la suavidad de quien teme romper algo más frágil que el silencio. La presencia de su majestad es solicitada en la sala del consejo, dijo, mirando el suelo, no a mí. Debe asistir. Debe. No invita. No desea verla. No la espera. No era una esposa. Era un deber. Me puse la túnica que me habían dado. Gris, lisa, sin adornos. Igual que mis emociones. Sin color. Seguía a la sirvienta por pasillos interminables de piedra, donde los retratos de los antiguos reyes me observaban como jueces silenciosos. Al llegar a la sala, las puertas se abrieron con un sonido que reverberó en mis huesos. El consejo entero estaba reunido. Y en el centro, de pie junto a la ventana, estaba Walter. Su figura era imponente, alto, de hombros anchos, con una capa negra que caía como una sombra viva a su espalda. Y sin embargo, había algo más profundo en él. Algo que no esperaba encontrar. Soledad. No era visible para cualquiera, pero yo la sentí. Un vacío oculto bajo capas de autoridad, poder y silencio. Él giró al verme entrar. Sus ojos, oscuros como un bosque sin luna, recorrieron mi rostro, mi postura, mi respiración temblorosa. Y sin embargo, no dijo nada. Tampoco me invitó a acercarme. Simplemente señaló la silla más alejada del trono, mi lugar, lejos de él, lejos de su mundo. El consejero mayor habló con voz seca. Como usted sabe, Su Majestad, la alianza con el clan del Valle depende de la aceptación de la Omega. Lo dijo sin mirarme, como si yo fuera un mueble. La acepté, respondió Walter. Sus palabras fueron como un golpe suave pero preciso. No porque me reconociera, sino porque lo dijo sin sentimiento alguno. Como quien acepta un objeto, no una vida. El consejero continuó. El clan exige pruebas de que la unión es legítima. El silencio fue tan pesado que me costó respirar. Me sentí arder por dentro. No por vergüenza, sino por algo más profundo. Una herida que se reabría al recordar lo que significaba para ellos mi pureza, mi virginidad, mi valor como parte de una transacción. Pero Walter alzó una mano, cortando la conversación. No discutiré mi vida privada aquí, sentenció, con un tono que puso fin a todos los murmullos. Su mirada se clavó en mí un segundo. No era amable, tampoco cruel. Era una evaluación, como si intentara descifrar qué clase de criatura era yo, y por qué el destino había decidido ponerme en su camino. El consejero carraspeó, incómodo. Majestad,
Hay rumores de que ella fue enviada porque nadie más la quiso. Mi pecho se tensó. Era cierto. Pero escucharlo así, frente a él, frente a todos, me arrancó el aire. Walter no se movió. Ni un músculo en su rostro cambió. Pero sus palabras sí, y fueron un filo. No me interesa por qué vino, dijo lentamente. Ya está aquí. Eso es suficiente. No era una defensa. No era cariño. No era respeto. Era aceptación. Sin emociones. Pero, en un reino donde yo no era nada, esa frase fue lo más parecido a una protección que alguien había ofrecido por mí en años. La reunión continuó, pero yo ya no escuchaba. Solo sentía el peso de su mirada sobre mí cada ciertos segundos, como si intentara confirmar que no desaparecería de un momento a otro. Cuando terminó, todos hicieron una reverencia y salieron. Él no. Él se quedó mirando por la ventana. La sirvienta esperó a que yo saliera, pero Walter habló sin girarse. Tú, quédate. Mi corazón tropezó en mi pecho. La sirvienta se retiró. La puerta se cerró. El silencio entre nosotros era espeso, casi material. Walter habló al fin. No pedí que vinieras. No era un reproche. Era una confesión. Su voz, profunda y rasposa, parecía hecha para dar órdenes, no para revelar verdades. Yo no sabía si debía responder. Así que permanecí callada. Él continuó. Eres joven. Demasiado joven para estar aquí. Y ahí lo comprendí. Ese era su problema. No yo. Mi edad. Mi fragilidad. La idea de tener una esposa que parecía más un fantasma que una reina. Respiró hondo, como pesándole algo que llevaba años evitando. Las alianzas requieren sacrificios, dijo. Pero no lo deseaba. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en toda esa conversación. Y lo que vi en ellos no era crueldad, tampoco desprecio. Era miedo, un miedo tan antiguo y profundo que casi reconocí su forma. El miedo de perder, de fallar, de volver a ver morir a alguien bajo su cuidado. El miedo de repetir una tragedia que aún llevaba marcada en sus cicatrices. Tuve un impulso extraño, inadecuado, peligroso. El impulso de acercarme, pero antes de dar un paso, él apartó la mirada. Te asignaré un lugar seguro en el castillo, dijo con tono neutral, y cuidaremos de lo que necesites, no más. No habló de matrimonio, no habló de cercanía, habló de deber, de responsabilidad. Pero incluso eso era más de lo que había recibido nunca de alguien. Apreté la cuerda roja en mi cuello, mi símbolo, mi luna, mi último fragmento de identidad, y algo dentro de mí, algo pequeño pero firme, susurró: él no quiere una esposa, pero tú no fuiste enviada para ser una. No sabía entonces qué significaba. No sabía que el destino estaba tejiendo algo más profundo entre nosotros. Pero aquel día, en aquella sala silenciosa, entendí la primera verdad sobre Walter. Era un rey hecho para no amar, y por eso mismo, el amor lo encontraría. El viento de la montaña corría afilado aquella tarde, cargado de un olor metálico que presagiaba tormenta. En la fortaleza del rey Walter, el día avanzaba con una calma tensa. Los guardias murmuraban que los lobos salvajes habían descendido más cerca de los muros de lo habitual. Era extraño. Esas criaturas solían temer la presencia del clan real, pero algo las estaba empujando fuera de sus guaridas. Un cambio en la tierra, decían los ancianos. Un presagio, susurraban otros. Aún nadie sabía que ese día quedaría grabado en la historia. La protagonista, aún sin título, sin nombre aceptado por la corte, sin más identidad que la Omega traída del valle, había sido enviada a las cocinas para ayudar en tareas simples, no porque fuera incapaz de realizar otras, sino porque nadie quería verla demasiado. Su presencia recordaba la alianza forzada, las tensiones políticas y un rumor cruel que corría entre los pasillos, que era débil, inútil y carente del valor que un reino necesitaba en tiempos turbulentos. Aún así, ella cumplía todo en silencio. Movía sus manos con la delicadeza de quien está acostumbrada a no llamar la atención, pero en su interior, la luna roja ardía una vez más, un calor suave bajo la piel que no sabía interpretar. Desde niña la había sentido así,
como si un hilo invisible la conectara con algo grande que aún no comprendía. Ese día, mientras limpiaba unas vasijas cerca del patio interior, escuchó un grito agudo. No fue un llamado cualquiera. Era el grito desgarrado de un niño aterrorizado. Las voces se elevaron de inmediato, pero algo en su pecho no esperó ni una orden. Dejó caer las vasijas, que se rompieron con un estruendo, y corrió hacia el origen del sonido. El patio estaba semivacío. Solo un niño de la corte, el más pequeño de la familia de consejeros, estaba allí, inmóvil, con los ojos abiertos como lunas. Frente a él, un lobo enorme, de pelaje oscuro y mirada enloquecida, avanzaba con un gruñido profundo. Algo no estaba bien. Ese animal no se movía como un lobo en busca de comida, sino como una criatura empujada por un dolor que superaba el instinto. Todo sucedió demasiado rápido. Ella no pensó, solo actuó. Se arrojó delante del niño justo en el momento en que el lobo saltaba. Su cuerpo reaccionó con una claridad que nunca antes había experimentado. Tomó un tronco caído cerca de la leña, lo levantó con ambas manos y lo sostuvo entre ella y la bestia. El impacto fue brutal. El peso del lobo la arrojó contra el suelo y el tronco apenas mantuvo sus fauces a distancia. El niño chilló detrás de ella. Ella no se movió. Apretando los dientes, con los brazos temblando, empujó el tronco hacia un lado, desviando las fauces de la bestia. El lobo volvió a atacar, rasguñándole el hombro y arrancándole un grito involuntario. La sangre tibia corrió por su piel, pero no soltó el tronco. No podía permitirse ceder, no mientras el niño estuviera detrás. Más guardias llegaron entonces, pero la escena los paralizó por un instante. La frágil Omega del Valle, aquella de la que decían que no servía para nada, plantaba cara a una bestia que había hecho retroceder incluso a hombres entrenados. Ella gruñó. Un sonido bajo, instintivo, casi animal, y con un último impulso, empujó el tronco contra el lomo del lobo para desequilibrarlo. El animal cayó hacia un lado, justo cuando los guardias reaccionaron, rodeándolo y finalmente reduciéndolo. Ella se desplomó de rodillas. La respiración le ardía en la garganta, el hombro sangraba sin control y sus manos temblaban por el esfuerzo. Pero no miró su herida, solo volteó hacia el niño. «¿Estás bien?», susurró, con una voz ronca, pero cálida. El niño, temblando, se aferró a su brazo. La escena habría terminado allí, entre guardias sorprendidos y un niño llorando, si no fuera porque el rey Walter había presenciado todo desde el pasillo superior. Había acudido al escuchar el tumulto, en parte por deber y en parte por un instinto que no quiso cuestionar. Desde arriba, vio cómo la mujer que su clan había despreciado, aquella que él mismo había aceptado solo por obligación política, se interponía entre la muerte y un niño que no era suyo, sin protección, sin entrenamiento, sin gloria que ganar. Lo hizo porque sí, porque su corazón no sabía otra cosa. El silencio que cayó después del ataque fue extraño. Los guardias la observaban como si nunca la hubieran visto antes. Ella, sin embargo, parecía incómoda bajo esas miradas, como si no mereciera la atención. Walter descendió lentamente, sus pasos retumbando en la piedra. Cuando llegó junto a ella, la mujer levantó la vista. Sus ojos, aún asustados, brillaban con esa luz roja interior que él no comprendía, pero que lo inquietaba desde el primer día. La sangre corría por su brazo y manchaba el suelo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el rey con voz baja, pero firme. Ella tragó saliva, dudó, y luego respondió con una simplicidad que lo desarmó. «Porque necesitaba ayuda. Y yo estaba allí, nada más. Ninguna gloria, ninguna explicación elaborada. Solo una frase que llevaba dentro una verdad que Walter no recordaba haber escuchado en mucho tiempo». El rey se agachó frente a ella, un gesto que dejó pasmados a todos los presentes, y examinó la herida con cuidado. Sus manos grandes y endurecidas por la guerra se movieron con una suavidad inesperada. Ella contuvo el aliento, sorprendida por la cercanía. «Podrías haber muerto», dijo Walter, sin apartar la vista de la herida. «El niño también», respondió ella. Hubo un instante en que el mundo pareció detenerse, un segundo en el que los ojos del rey,
oscuros y cubiertos por años de cicatrices invisibles, se encontraron con los de ella y vieron algo que no esperaban: valor. Un valor puro, sin ambición y sin cálculo, un valor que nacía del corazón. Fue ese instante, y no el acto heroico en sí, lo que transformó algo dentro de él. La fortaleza, con todos sus muros, sintió una grieta mínima, casi indetectable, pero una grieta al fin. Cuando los guardias se llevaron al lobo y el niño fue devuelto a su familia, Walter se incorporó y dijo algo que jamás pensó que saldría de su boca tan pronto: desde hoy, nadie vuelve a llamarla débil. Y mientras la ayudaba a ponerse de pie, una certeza se formó en su interior. Esta mujer, silenciosa y rota, tenía un fuego que ni siquiera él había previsto, un fuego capaz de cambiar la mirada de un rey, y también, quizá, el destino entero de su reino. Los días posteriores al ataque del lobo trajeron un silencio extraño al castillo, un silencio que no era hostil, pero tampoco cálido. Era más bien una pausa en el aire, como si todos esperaran descubrir qué significaba lo ocurrido. La protagonista, con el hombro vendado y un leve dolor punzante cada vez que intentaba levantar el brazo, caminaba un poco más erguida, no por orgullo, sino porque había aprendido, aunque fuera sin querer, que había ojos observándola, no los ojos críticos de antes, sino otros, curiosos, cautelosos, desconcertados. El incidente había corrido por los pasillos como un murmullo eléctrico. De pronto, aquella Omega que parecía frágil se había convertido en un enigma. Algunos decían que había sido suerte, otros que había sido un acto impulsivo y sin sentido, pero había también quienes afirmaban haber visto algo diferente en ella, algo antiguo, una fuerza silenciosa, una luz encendida. Ella no hacía caso a ninguna de las versiones, no porque fuera humilde, sino porque su vida le había enseñado a no confiar en lo que la gente decía un día y olvidaba al siguiente. Aún así, por primera vez, su existencia en el castillo dejó de ser un estorbo visible. Las cocineras, antes indiferentes, ahora la observaban con respeto contenido. Una de ellas, una mujer robusta llamada Marna, le entregó una taza de infusión caliente una mañana. «Para el dolor del hombro», dijo sin mirarla demasiado. «Y gracias por lo que hiciste por el niño». Fue un gesto pequeño, casi torpe, pero para la protagonista significó más de lo que se atrevió a admitir. Aceptó la taza con ambas manos, sintiendo el vapor aliviarle la garganta. No estaba acostumbrada a recibir gratitud. Ni siquiera en su propio clan la habían mirado así alguna vez. El castillo, sin embargo, mantenía sombras en cada esquina. No todos celebraban su existencia. Había quienes temían que una Omega, y peor aún, una forastera, pudiera influir en el rey. Otros, simplemente, la envidiaban por haber recibido palabras públicas de Walter. Algunos recordaban que ella era la pieza viva de una alianza frágil, y eso la convertía en blanco de resentimientos. Pero la protagonista ya no caminaba con los hombros hundidos. Algo dentro de ella había cambiado desde el ataque al lobo, como si la luna roja que siempre había sentido bajo la piel brillara un poco más fuerte. No era valentía lo que nacía allí, sino una certeza nueva. Era capaz de actuar por sí misma, no dependía de la opinión de su clan, ni del reino que la había recibido con desdén, y aunque no buscaba ser vista, empezaba a existir para sí misma. El rey Walter, por su parte, observaba más de lo que dejaba ver. Desde la batalla contra los lobos, su atención se había movido hacia ella con una fuerza que casi lo incomodaba. No entendía esa sensación. No era deseo, no era amor, no era siquiera curiosidad en el sentido superficial. Era algo más profundo. Un reconocimiento. Esa mujer tenía algo que él no había visto en mucho tiempo. Una mañana, mientras firmaba documentos de guerra, su consejero más cercano se atrevió a mencionarlo. Majestad, la Omega del Valle. Dicen que se comporta con humildad y disciplina, que trabaja incluso heridas. Walter levantó la mirada apenas. Su voz fue neutra. Digo yo que ya la habían juzgado sin conocerla. Así parece, respondió el consejero, sorprendido por el tono del rey. Algunos guardias incluso aseguran que la bestia habría matado al niño de no ser por ella. El rey apretó la pluma.
Aún recordaba el instante en que ella se interpusiera sin dudar. Ese tipo de valentía no podía fingirse. Y aunque él era un hombre endurecido por la guerra, por la pérdida y por la política, esa escena se había quedado clavada en su memoria como una espina luminosa. «No quiero que vuelva a ser tratada con desprecio», dijo finalmente. «Que quede claro». Las palabras del rey se extendieron por el castillo como un fuego lento. No todos obedecieron de corazón, pero sí comprendieron que la posición de la protagonista había cambiado. Ella no lo sabía, pero en esas pequeñas decisiones del rey comenzaba a formarse un puente delicado entre ellos. Una tarde, mientras barría el corredor exterior, tarea asignada por costumbre, no por castigo, un soldado joven se acercó. Era uno de los que había participado en la contención del lobo. Ella reconoció su rostro de inmediato. «Perdón», dijo él, rascándose la nuca. «Quería decirte que estuviste increíble ese día». Ella parpadeó sin saber qué responder. «No fue nada». «Fue mucho», insistió el soldado. «Ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar tan rápido». Ella bajó la mirada, acostumbrada a que los cumplidos la pusieran nerviosa. El soldado continuó. «Si necesitas algo, puedes contar conmigo». El gesto era sincero, y ella, aunque desconfiada, decidió aceptarlo con un leve asentimiento, no porque deseara protección, sino porque ese pequeño vínculo era prueba de que algo en el castillo comenzaba a cambiar. Tras Tom. Pero las sombras siempre regresan. Aquella misma semana, un grupo de damas de la corte la encontró sola en un pasillo. No eran mujeres crueles, pero sí orgullosas, acostumbradas a la jerarquía y al orden impecable de la nobleza. La protagonista se detuvo al verlas acercarse. Su instinto le advirtió que la conversación no sería agradable. «Así que tú eres la Omega que todos alaban ahora», dijo una, con voz dulce pero afilada. «No busco alabanzas», respondió ella con calma. «Pues las estás recibiendo igual», intervino otra. «Y en este castillo, las cosas nunca cambian sin un precio». La protagonista no respondió. Había aprendido a reconocer amenazas disfrazadas de comentarios. «No pienses que un acto heroico te convierte en algo más», continuó la primera mujer. «Aquí, cada uno tiene su lugar, y el tuyo es pequeño». La luna roja latió bajo su piel, no de ira, sino de fuerza contenida. No respondió. No valía la pena. Caminó entre ellas con la cabeza erguida, aunque su respiración temblaba por dentro. Ellas no lo sabían, pero esas palabras no la rompían ya, porque había descubierto algo nuevo. Incluso en la oscuridad, podía avanzar, incluso entre sombras, podía sostenerse sola. Esa noche, mientras el castillo dormía, la protagonista salió al patio interno. El cielo estaba despejado, y la luna, esa luna que parecía hablarle desde siempre, brillaba con una vibración suave. El viento movía su cabello de manera que casi parecía un ritual antiguo. Cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en su vida, deseó algo solo para ella, que algún día pueda ser alguien más que una carga. Una voz grave interrumpió su pensamiento. «Ya lo eres». Ella se giró sobresaltada. El rey Walter estaba allí, de pie entre la sombra y la luz, observándola con una seriedad profunda. Él no solía caminar solo por la noche. O quizás sí, pero nadie lo veía. Ella bajó la mirada. «Majestad, no busques convertirte en alguien más», dijo él. «Solo aprende a ver lo que ya eres». Sus palabras, simples y sin adornos, hicieron que algo temblara en su interior, como si la luna roja respondiera a la voz del rey, y sin decir más, él se marchó. Pero esa noche, mientras ella levantaba la vista hacia el cielo, comprendió algo. Ya no caminaba sola entre sombras. Había una luz acompañándola, aunque aún no supiera qué significaba exactamente. El amanecer llegó sin prisa, extendiendo una línea dorada sobre los muros del castillo. Aquel día tenía un aire diferente, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de un cambio inevitable. Yo desperté temprano, no porque hubiera dormido bien. Mi hombro seguía pulsando como un recuerdo doloroso, sino porque la frase del rey la noche anterior seguía vibrando en mis oídos. No busques convertirte en alguien más. Solo aprende a ver lo que ya eres. Habían sido solo unas palabras,
pronunciadas con la serenidad de un hombre acostumbrado a decidir guerras. Pero en mí habían abierto grietas nuevas. No estaba acostumbrada a que alguien viera algo valioso en mí. Mucho menos él. El rey Walter siempre había sido una presencia distante, casi inaccesible, una montaña tallada en piedra. Que su voz se hubiera detenido un instante solo para responder a mis miedos. Eso me había cambiado más que la propia batalla contra la bestia. Mientras me vestía, mis manos temblaban ligeramente. No sabía qué estaba ocurriendo entre nosotros, o si ese entre existía realmente. Tal vez para él solo había sido un comentario pasajero, pero para mí había sido una chispa en medio de un cuarto oscuro. A media mañana, mientras caminaba por el pasillo que conectaba las cocinas con el patio interior, escuché voces tensas. 2 guardias discutían en voz baja, aunque con la urgencia de quien sabe que el peligro está cerca. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó uno. Tan seguro como estoy de que si lo contamos nos colgarán, respondió el otro. Me detuve, sin querer escuchar, pero sin poder evitarlo. Un grupo del Consejo Norteño se reunió anoche en secreto. Hablaron de ella, dijo el primero. De la Omega. Mi respiración se detuvo. Quieren eliminarla. Dicen que está alterando al rey. El silencio se volvió pesado. Si Walter lo descubre, no lo descubrirá. Eso creen ellos. Pero hay movimiento. Tropas pequeñas. Mensajeros que no deberían estar entrando al castillo. Mis manos se helaron. Era yo. Eran ellos. Era la vieja idea de que una Omega era un objeto. Una pieza sacrificable de la política del reino. Retrocedí antes de que pudieran verme. Mi espalda chocó con la pared. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se oiría desde la torre más alta. Sabía que no debía tener miedo. O sí, pero también sabía algo. El rey no debía enterarse a través de rumores. Si yo era un problema, debía enfrentarlo por mi propia voz. Lo encontré en la sala del consejo, revisando mapas de frontera. Su presencia llenaba la habitación. Incluso sin mirarme, era imposible no sentir el peso de su autoridad. Cuando levantó los ojos y me vio en el umbral, frunció el ceño, no de molestia, sino de alarma. ¿Qué te ocurre?, preguntó. Tragué saliva. Mi voz salió débil. Necesito hablar con usted. A solas. Su mirada recorrió la sala. Los consejeros entendieron la orden sin que él pronunciara palabra. Todos salieron, cerrando las puertas detrás de ellos. Cuando quedamos solos, mis manos estaban tan frías que tuve que entrelazarlas para ocultarlo. Majestad, comencé, pero la voz se quebró. Hay personas que creen que mi presencia es peligrosa para usted. Un destello helado cruzó sus ojos. ¿Quién te dijo eso? No quiero traerle rumores, susurré, pero yo escuché a 2 guardias. El Consejo Norteño planea algo contra mí. Él dio un paso hacia mí. No era un gesto agresivo, era protector, instintivo, como si cada palabra que decía activara algo dentro de él. Nadie tocará un solo cabello de tu cabeza, dijo con firmeza. No quiero que luche por mí, respondí sintiendo cómo la luna roja ardía bajo la piel. No vine aquí para causar problemas. Solo quiero entender por qué todos piensan que soy una amenaza. Walter me miró largamente, como si buscara la respuesta en mi rostro. Porque no te conocen. Y porque yo mismo no sé cómo responder cuando estás cerca. Mi corazón dio un vuelco. No era una confesión, pero se acercaba peligrosamente a una. Él se dio cuenta de ello, y se volvió hacia la mesa para recuperar la compostura. Has cambiado el equilibrio del castillo, continuó, no porque quieras poder, sino porque actúas sin miedo, incluso cuando deberías tenerlo. Y eso desconcierta a quienes viven aferrados a él. Yo no sabía si eso era un halago o una advertencia. No eres una amenaza, añadió él más suave, pero quienes temen al cambio pueden ser peligrosos. Mi respiración tembló. ¿Qué debo hacer? Él me miró con una intensidad que me obligó a sostener su mirada. Debes seguir siendo quien eres. Nada más. Lo demás, déjamelo a mí. Algo en su tono me hizo sentir que estaba prometiendo más de lo que decía, que había una implicación silenciosa que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar. Ese mismo día, por la tarde, Walter convocó una reunión con los líderes de su guardia personal. Yo no debía estar presente,
pero desde un balcón elevado podía escucharlo sin ser vista. «Quiero vigilancia doble en los accesos norteños», ordena el rey. «No permitiré infiltraciones ni movimientos sin autorización». «¿Esperamos un ataque, Majestad?», preguntó uno. El rey dudó un instante. «Esperamos traición», respondió finalmente. «Y no vendrá de soldados enemigos, sino de quienes fingen ser aliados». Mi pecho se tensó. Él estaba protegiéndome, aunque no lo dijera abiertamente. Pero no era solo protección. Podía sentirlo. Era algo más profundo, más peligroso, más inevitable. Esa noche, mientras caminaba por los jardines, una brisa fría levantó pétalos blancos que caían como nieve suave. El cielo estaba oscuro, pero la luna, mi luna roja interior, parecía palpitar, aunque no pudiera verla. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Walter se acercó despacio, sin armadura, sin escoltas. Solo él, un hombre marcado por cicatrices visibles e invisibles. «No deberías estar sola», dijo sin reproche. «No estoy sola», respondí, mirando los pétalos caer. Él se detuvo a mi lado. Por primera vez lo sentí cercano, no como rey, sino como alguien que también estaba buscando algo sin nombre. «Cuando vi cómo enfrentaste a aquella bestia», dijo de pronto, «pensé que eras imprudente, pero luego comprendí que era algo distinto. Tienes un instinto que no se puede enseñar. Solo hice lo que sentí», susurré. «Exactamente», respondió él. «Y esa es tu fuerza». El viento sopló. Mi cabello rozó su brazo. Él no se apartó. Mi voz salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me mira así?» El silencio entre los dos se volvió denso. «Vivo, porque no sé en qué momento dejaste de ser una obligación», respondió él muy bajo, «y te volviste una presencia que busco». Sentí que el mundo se detenía. No era un juramento, no era un deseo explícito, no era una promesa. Era la primera grieta real en el muro del rey. Y en ese instante comprendí la verdad más peligrosa de todas. El destino no solo me había llamado a mí, también lo había llamado a él. Y nosotros, sin quererlo, ya habíamos comenzado a responder. El día amaneció con una inquietud que no sabía explicar. Era como si el aire llevara un temblor invisible, un aviso que solo la piel podía escuchar. Yo recorría el corredor principal llevando unas telas recién dobladas para las habitaciones altas cuando escuché el rumor primero. Voces tensas, pasos acelerados, un mensajero jadeando mientras pedía que abrieran los portones. No supe por qué, pero mi corazón se detuvo. Sentí que venían por mí. La luna roja, ese símbolo que aún no entendía, latió en mi pecho como una advertencia. A los pocos minutos, un guardia me encontró. «La requiere el rey», dijo con expresión grave. No pregunté nada. Solo asentí, apretando entre mis dedos el borde de las telas hasta arrugarlas. Khan Walter esperaba en la sala de trono, pero no estaba solo. A su alrededor se encontraban varios consejeros, jefes de guardia, y en el centro del salón, de pie, con el orgullo de quien nunca aprendió humildad, estaba mi antiguo Alfa. Mi respiración se quebró. Mi Alfa, el hombre que había decidido mi destino como quien arroja un objeto viejo al fuego. El rostro que me había mirado sin ver jamás a una persona. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con la misma condescendencia de siempre, como si yo fuera la misma niña torpe que había dejado atrás, y no la mujer que el castillo empezaba. Apenas, a ver, Omega, dijo él sin saludar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No bajé la cabeza, no incliné las rodillas. Mis manos temblaron, sí, pero permanecí erguida. El rey Walter giró el rostro hacia mí, y en sus ojos vi algo que me sostuvo. Un reconocimiento silencioso. Un estoy aquí sin palabras. Ella tiene un nombre, dijo Walter con voz profunda. Mi Alfa sonrió apenas. Tenía uno, corrigió, pero ya no forma parte de nuestro clan. Ha sido expulsada formalmente. He venido a comunicar que no existe vínculo alguno entre ella y nosotros, ni protección, ni responsabilidad. Mi estómago se contrajo. Expulsada, no ofrecida, no entregada, expulsada, como si fuera basura, como si ni siquiera mi sacrificio hubiera tenido valor.
Además, añadió mi alfa, disfrutando cada palabra, he traído pruebas de que la muchacha es peligrosa. Su presencia altera las jerarquías. Ha provocado disturbios en nuestro pueblo, y podría provocar lo mismo en su reino, Majestad. El rey no respondió de inmediato. Yo sí. No causé disturbios. Ustedes los crearon cuando decidieron que mi vida valía menos que su comodidad. La sala entera se tensó. Mi alfa rió, sin humor. Mírala, dijo a los presentes. Habla como si tuviera derecho a algo. Hasta ese momento, nadie me había tocado. Nadie me había empujado. Nadie había cruzado la línea física. Pero entonces él dio un paso hacia mí y extendió la mano como si fuera a tomarme del brazo, como había hecho toda mi vida. Sin permiso, sin cuidado, sin ver que también era humana. No llegó a tocarme. La mano del rey Walter se cerró en su antebrazo con una fuerza que hizo eco en la sala. No vuelvas a levantar la mano hacia ella, dijo el rey. No gritó. No mostró dientes. Pero la furia contenida en su tono recorrió cada piedra del castillo. Mi alfa intentó zafarse, pero Walter no se lo permitió. Se equivoca, Majestad, respondió el hombre con arrogancia temblorosa. Es una omega. No puede hablar como una igual. No puede desafiar. No puede... Walter lo empujó hacia atrás, no con violencia desmedida, pero sí con la firmeza de un rey que ha decidido algo. Ella está bajo mi protección, dijo Walter. Y aquí, en este reino, bajo mis leyes, no será tratada como ganado. Mis ojos ardieron. No por miedo, por incredulidad, por sentir, quizá por primera vez, que alguien se interponía entre yo y el mundo no para controlarme, sino para defenderme. Mi alfa lo miró con desprecio. ¿Protege a esta criatura?, dijo con desdén. Entonces, Majestad, no sabe lo que alberga en su castillo. No sabe lo que esa luna roja significa. Mi corazón se heló. Walter frunció el ceño. Explíquese, ordenó. Ella nació bajo un presagio, dijo el alfa. Un mal augurio que nuestros ancianos interpretaron como peligro. Su mera presencia provocaba discordia, animales inquietos, sueños perturbadores. No pudimos controlarla, como si esa hubiera sido siempre su meta, como si yo fuera un objeto que debía obedecer o romperse. La sangre me ardió de rabia contenida. Eso es mentira, dije con voz temblorosa pero firme. Nunca provocaba discordia. Ustedes provocaban dolor, y luego me culpaban por existir. La sala quedó en silencio. Mi alfa apretó los dientes. No vine a discutir con ella. Vine a advertirle, Majestad. Esa luna roja que la acompaña no trae fortuna. Si la mantiene aquí, su pueblo podría pagar el precio. El rey Walter dio un paso hacia adelante, y su presencia se volvió imponente, como un muro de hierro. Mi pueblo ya ha pagado precios más altos, respondió. No temo a los presagios. Temo a los cobardes que esconden su crueldad tras ellos. Mi alfa abrió la boca para contraatacar, pero Walter levantó una mano. Lárguese de mi castillo, ordenó. Y quede claro, si algo le sucede a esta mujer, su clan responderá ante mí. El hombre retrocedió con el orgullo herido. Y entonces ocurrió. Mientras era escoltado hacia la salida, me lanzó una última mirada, una mirada que conocía demasiado bien. Siempre serás lo que naciste para ser, dijo. No importa cuánto te escondas detrás de un rey. Walter tensó la mandíbula, pero no lo detuvo. La puerta se cerró, y me quedé allí, en medio del salón enorme, sin saber si debía caer de rodillas o correr. El rey se acercó despacio. No temas, dijo con voz más suave que nunca. Ya no estás sola. Yo intenté sonreír, pero mi garganta se cerró. Ahora lo sé, susurré. Él inclinó la cabeza apenas. No permitiré que vuelvan a dañarte, ni física ni espiritualmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio, de un alivio tan profundo que dolía. Majestad, quise decir algo más, pero no pude. Walter dudó un instante. Luego levantó una mano y, sin tocarme, la dejó cerca de mi mejilla, como si me pidiera permiso en silencio. Yo cerré los ojos, no por miedo, sino porque por primera vez
Alguien me ofrecía amparo sin exigir nada a cambio. El pasado vino a reclamarte, dijo él en un murmullo. Pero no te pertenece. No más. Abrí los ojos. La luna roja ardía en mi pecho, y entendí que no era mal augurio. Era fuerza. Era destino. Era renacimiento. No voy a volver con ellos, dije, ni con sus sombras. Lo sé, respondió el rey, y aunque los dos guardamos silencio después, algo quedó sellado en esa sala. Algo irrevocable. Algo peligroso. Algo inevitable. El pasado había hablado, pero por primera vez, yo también. Esa noche el castillo entero pareció contener la respiración. Las sombras se alargaban en los pasillos como si se estiraran para escuchar lo que mis pensamientos murmuraban. No podía dormir. No después de haber visto a mi antiguo alfa frente al rey, acusándome como si yo fuera una amenaza, como si cada paso que daba provocara catástrofes invisibles. Caminé hasta la ventana que daba al patio interior. La luna roja estaba allí, suspendida entre nubes finas. Parecía mirarme. Durante años había creído que ese color significaba desgracia, peligro, algo que debía esconder. Pero ahora, algo cambiaba. Su luz era cálida, casi protectora. Respiré hondo, intentando calmar la vibración inquieta en mis manos. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no conseguía alcanzar. Junto al amanecer, una criada me buscó. «El rey desea verla», dijo con la voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. No era raro que Walter me llamara, pero esta vez había urgencia en la petición. Mis pasos resonaron en el pasillo que llevaba a sus aposentos. El guardia abrió la puerta sin preguntar. El rey no estaba solo. A su lado había una anciana de piel muy oscura, ojos de un dorado extraño y cabello trenzado con cuentas de hueso. Vestía túnicas rojizas y llevaba un bastón tan tallado que parecía hablar. Walter, al verme entrar, dejó de conversar con ella. «Aproximaos», dijo, y sentí el nerviosismo ocultado en su tono. Me acerqué despacio. La mujer me observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si me hubiera estado esperando. «Majestad», susurré. «¿Me mandó llamar?» La anciana sonrió, no de manera amable, sino de forma reveladora, como quien mira un enigma que por fin puede tocar. «Niña», dijo ella, «por fin has despertado». No supe qué responder. Walter intervino. «Ella es Maertus, la vidente más antigua del reino. Ha llegado sin ser convocada. Dice que vino por ti». La mujer apoyó su bastón contra el suelo y las cuentas tintinearon como pequeños huesos chocando. «Mucho tiempo he esperado este momento», continuó Maertus. «Tú, la marcada por la luna roja, has sobrevivido a aquello que debía destruirte. Has roto la profecía a medias, y por eso el destino se ha movido». Mi corazón golpeó mi pecho. «No entiendo», balbuceé. «Siempre dijeron que la luna roja era un mal presagio. Un error». Maertus negó lentamente. «No era error, era peligro. Y como todo peligro, es poder sin control. Tu clan te temía, no porque fueras débil, sino porque no pudieron someter lo que nace libre». Walter se tensó a mi lado, como si quisiera intervenir, pero Maertus levantó una mano. «Majestad, lo que está a punto de escucharse no es para detenerse. Su papel en esto también está escrito». El rey frunció el ceño, pero guardó silencio. La vidente se acercó a mí. No me tocó, pero su presencia era pesada como una montaña. «Cuando naciste», dijo, «la luna se tiñó de sangre, y en tus ojos recién abiertos los ancianos vieron un brillo prohibido. La dualidad. Dentro de ti existen dos fuerzas que jamás deben pertenecer a un omega. Fuerzas que pueden desatar vida o aniquilarla». Un escalofrío subió por mi espalda. «Por eso me rechazaron», susurré. «Por eso me expulsaron». «Sí», respondió Maertus, «porque en su ignorancia creyeron que destruyéndote evitaban la catástrofe». «Pero sobrevivió», dijo Walter con firmeza. La anciana sonrió. «Y por eso estoy aquí. Porque tu supervivencia cambió el rumbo del futuro. Ahora el presagio despertará por completo». Mis piernas temblaron. No entiendo qué significa eso. Maertus se acercó tanto que pude sentir su respiración. Significa que pronto tendrás que elegir qué parte de ti sobrevivirá. La que fue moldeada por el miedo,
o la que nace con el fuego de la luna roja. Tragué saliva. Yo no tengo fuego. Ella rió. Una risa seca, casi cruel. Oh, niña, lo tienes. Lo he visto. Está dormido en tu sangre, rogando por salir. Y cuando lo haga, nadie podrá ignorarte. Ni tu antiguo alfa, ni este reino, ni siquiera tú misma. Me giré instintivamente hacia el rey. Walter tenía la mirada fija en mí. No había miedo en sus ojos, sino preocupación profunda. Algo parecido a protección. ¿Qué debe hacer?, preguntó el rey. Maertus golpeó el suelo con el bastón. Debe prepararse. Debe aprender a controlar lo que es. Si no lo hace, el presagio no solo caerá sobre ella, sino sobre todos ustedes. Se hizo silencio. Sentí el peso de sus palabras como si alguien hubiera puesto una corona de hierro sobre mi cabeza. ¿Y si no quiero ese poder?, pregunté con voz quebrada. ¿Si todo esto no es más que el resultado de un error? La anciana me miró con una seriedad que no esperaba. No puedes negarlo. No puedes esconderlo. Puedes temerlo, pero no escapar. Tu destino ya ha sido llamado por su nombre. Mi respiración se volvió pesada. Ella no está sola, dijo Walter, avanzando un paso. Sea cual sea ese destino, yo... Se detuvo, como si dudara de decir demasiado. Maertus lo observó con una sonrisa que parecía adivinar lo que él callaba. Sí, Majestad, dijo. Usted también está escrito en su camino. Pero cuidado. La luna roja no bendice uniones fáciles, y lo que protege, también reclama. Un estremecimiento recorrió mis brazos. Walter respiró hondo. La prepararé, dijo el rey. No permitiré que nadie la utilice. La vidente negó suavemente. No será usted quien la prepare. Ella debe aprender con alguien que comprenda de verdad lo que arde en su pecho. Alguien que conozca la marca. Alguien que ya ha despertado su propio poder. ¿Quién?, pregunté. Maertus clavó sus ojos dorados en los míos. En 3 días, en el bosque del este, llegará quien fue llamado por tu energía. No lo temas, no lo rechaces. Él es la llave para que el presagio no te consuma. Walter apretó la mandíbula. ¿Un hombre?, preguntó con cierta dureza. Un guía, corrigió la anciana. Y quizás... algo más. Sentí las palabras como un puñal lento. La vidente se dio vuelta, dispuesta a marcharse. Prepárate, niña de la luna roja. Lo que viene no es una prueba, sino el comienzo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé en silencio con el rey. Walter se acercó, más cerca que nunca. No dejaré que nada te haga daño, murmuró. Te lo prometo. Yo lo miré, sintiendo que algo en mi pecho respondía a él, aunque el destino acabara de abrir un camino lleno de sombras. No sé si podré con esto, admití. El rey levantó mi rostro con suavidad. Podrás, dijo. Y no estarás sola. Pero la luna roja en la ventana ardió más brillante, como si supiera que esa promesa sería puesta a prueba. Muy pronto, 3 días. Eso fue lo que la vidente dijo. 3 días hasta que el guía llegara desde el bosque del este, convocado por algo que ni siquiera comprendía. Pero el destino rara vez espera a que uno esté preparado. La primera señal apareció la misma noche. No podía dormir. La luna roja brillaba tan fuerte que el cuarto parecía iluminado por brasas. Caminé hacia la ventana y apoyé mis manos sobre el alféizar frío. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Ni el viento respiraba. Esa quietud dolía, porque sabía que venía antes de una tormenta. Me llevé una mano al pecho, donde inexplicablemente, desde la visita de Maertus, sentía un pulso. No era dolor. Era como si algo dentro de mí golpeara desde adentro, queriendo salir. Dualidad, había dicho la vidente. Fuego en la sangre. Energía dormida. No, no quería eso. No quería ser especial, ni peligrosa, ni profética. Solo quería vivir sin sentir que cada paso que daba podía provocar una catástrofe. Suspiré. Y en ese instante, escuché un ruido. Muy suave, muy lento, como garras deslizándose por la piedra. Me giré de golpe. La habitación estaba vacía, pero la sensación... No, había alguien allí. Bajé al pasillo, descalza, con un chal ligero sobre los hombros. El frío nocturno mordía mi piel, pero había algo más intenso dominando mis sentidos.
Una presencia. No humana. No completamente animal. Algo mezclado. Denso. Como si la propia tierra hubiera tomado forma. Mis pies me guiaron sin pensar. Pasillos. Escaleras. Puertas cerradas. Hasta que llegué. La puerta del jardín interior estaba abierta. Nunca la dejaban así. Nunca. Di un paso afuera. Y allí estaba la segunda señal. La luna había cambiado de color. Ya no era roja. Ahora era blanco plateado. Pero solo sobre el centro del jardín, como si un halo descendiera desde el cielo en un único punto. Todo lo demás seguía en sombras. Algo esperaba dentro del círculo de luz. Mi respiración se agitó. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero la luz se expandió, suave, como si me invitara a entrar. Tragué saliva. Avancé un paso, luego otro. El halo se hizo más intenso, iluminando una figura a varios metros. Mi corazón se detuvo un instante. Era un hombre arrodillado al borde del estanque. No parecía consciente de mi presencia. Su cabello era oscuro, húmedo por la neblina nocturna. Llevaba una capa pesada y desgarrada, como si hubiera viajado durante días. Pero lo más extraño era su piel. Brillaba con el reflejo de la luna, como si la luz lo eligiera solo a él. La tercera señal. Me quedé inmóvil. El hombre respiraba profundamente, como si estuviera en un trance. «Eres el guía», susurré, temiendo romper algo sagrado. Sus hombros se tensaron. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza, y entonces lo vi. Sus ojos no eran humanos. Una mezcla de gris y ámbar se remolinaba en sus pupilas, como tormenta atrapada en un cuerpo. Olor a bosque, a tierra húmeda y a magia vieja emanaba de él. Me miró sin parpadear, y en esa mirada entendí una verdad brutal. Él también tenía la luna dentro. No roja, no como yo, pero la tenía. El hombre se puso de pie. «Tú», dijo con una voz grave y gentil, como un eco que venía de un gigante dormido. «Tú eres la llamada». Retrocedí un paso sin querer. «Yo no llamé a nadie». Él sonrió apenas. Una sonrisa triste, como la de alguien que comprende demasiado. «No con palabras», respondió. «La energía de tu despertar recorrió los bosques. Yo la sentí en mis huesos. Mi garganta ardió. No quiero despertar nada», murmuré. «Ya causé suficiente daño». «No has causado nada», dijo él acercándose despacio. «Lo que temes no eres tú. Es lo que otros hicieron con tu dolor». Algo dentro de mí tembló. «¿Quién eres?». Él inclinó la cabeza. «Me llaman Eret. Soy guardián de las sendas antiguas. Último heredero del linaje que protegía a los marcados por la luna». Mi corazón latió con fuerza. «¿Marcados como yo?». «Sí». Me quedé paralizada. Su mirada no juzgaba. No temía. No dudaba. Era la primera vez en mi vida que alguien me miraba como si yo fuera entera. «Vine porque tu poder creció de golpe», continuó. «Sin guía, podría consumir tus sentidos. Podrías lastimarte a ti misma sin saberlo». «¿Lastimar a otros?», pregunté con voz débil. Él sostuvo mi mirada. «No si aprendes. No si aceptas quién eres». Fruncí los labios. Sentía mis ojos humedecerse. «Yo no sé quién soy», confesé. Era la verdad más cruda de todas. Eret dio 2 pasos más. Ahora estábamos cerca. La luz de la luna caía sobre ambos, y por un segundo, su rostro pareció familiar, no por recuerdo, por resonancia. «Eso es lo primero que aprenderemos», dijo. La palabra «aprenderemos» me golpeó como un abrazo inesperado. «¿Por qué te importa?», pregunté. El guardián alzó su mano, sin tocarme, pero muy cerca de mi mejilla. «Porque proteger a quienes portan la luna es mi destino», respondió. «Pero contigo es más que destino». Mi respiración se entrecortó. «Es llamado». Retrocedí por reflejo. No por miedo, sino por confusión. «Yo estoy casada», dije, como si esa frase pudiera contener todo. Eret asintió, sin rastro de incomodidad. «Lo sé, y no vine a reclamar nada. Vine a impedir que la profecía se cierre sobre tu garganta». La forma en que lo dijo me estremeció. Antes de que yo pudiera responder, escuchamos pasos.
La voz que retumbó en el jardín hizo que la luz misma pareciera tensarse. «Aléjate de ella, Walter». El rey entró en el halo de luna como una sombra hecha de acero y furia contenida. Sus ojos, normalmente tan firmes, estaban oscurecidos por una mezcla de alerta y algo más profundo, algo que quemaba. Ered no se movió. «Majestad», dijo con calma. «Esto no es tu territorio», gruñó Walter. «Lo será si ella pierde el control», respondió el guardián. La tensión entre ambos era palpable. Dos fuerzas distintas. Dos voluntades que la luna parecía querer enfrentar. Yo di un paso al centro, temblando. «Basta», susurré. Pero ninguno de los dos retrocedió. Ered habló primero. «Ella necesita guía, no protección». Walter replicó. «Ella tiene ambas. Conmigo». La luna brilló más fuerte, como si quisiera escuchar el desenlace. Y yo entendí algo doloroso. El destino que respiraba esa noche no era solo el mío, también era el de ellos. Y pronto tendría que elegir no entre un poder y otro, sino entre las verdades que ambos representaban. La luz se expandió una última vez, envolviéndonos a los tres, como si la luna marcara ese momento en la memoria del cielo. La luz de la luna envolvió el jardín como un manto sagrado. Tres figuras atrapadas dentro de un círculo de destino. El rey que representaba la protección, el guardián que representaba el camino. Y yo, la omega marcada por una profecía que nunca pedí. El aire era tan denso que casi dolía respirarlo. Walter y Ered no se movían, apenas parpadeaban. Dos energías opuestas que, por primera vez, se enfrentaban no por dominio, sino por mí. Y yo temblaba. No de miedo, de certeza. La luna no había elegido entre ellos. La luna me había elegido a mí. «Basta», susurré. Nada se movió. Respiré hondo. Reuní el valor que había ido recuperando desde que perdí todo, desde que la niña rechazada comenzó a desaparecer, y elevé la voz. «Basta». El halo de luz reaccionó como si obedeciera mi voluntad. Se expandió, vibró, y el suelo bajo nuestros pies pareció calentarse. Ambos hombres dieron un paso atrás por instinto. Era la primera vez que sentía que la luna respondía a mí, y no al revés. «Yay». Ered, con la sombra de los árboles aún en sus ojos, me observó con algo parecido al orgullo. «El despertar ha comenzado», murmuró. Era inevitable. Walter, sin quitarme la mirada, apretó los puños. Estaba tenso. Sí, pero no por celos, sino por temor. No a Ered, sino a perderme. «¿Qué significa eso para ella?», preguntó el rey, sin apartar la vista de mi rostro. Ered respondió con calma, que ahora debe elegir quién desea ser. No quién la historia dice que será, no quién la profecía teme que se convierta. Walter frunció el ceño. «Explícate». El guardián inhaló lentamente, como si midiera cada palabra. La luna roja no concede poder sin propósito. Si ella abraza el fuego que lleva dentro, se convertirá en una guía, una protectora. Pero si lo reprime, la energía se volverá contra ella, y el reino entero caerá en caos. Walter dio un paso al frente. «No permitiré que nada la dañe, ni siquiera su propio poder». «No puedes controlar algo que nació libre», respondió Ered. «Solo puede hacerlo ella. No tú, no yo». Sus palabras chocaron en el aire como espadas invisibles. Yo cerré los ojos. Respiré. Sentí el pulso en mi pecho. Ese latido extraño, profundo, que llevaba días despierto. Y entonces me atreví. «Quiero entenderlo», dije con la voz temblorosa pero firme. «Quiero aprender a vivir sin miedo. Quiero saber qué soy, pero no para dominar, sino para sanar». El silencio cayó, reverente. Ered asintió, y en sus ojos vi alivio. Walter también asintió, pero lo hizo más lento, como quien acepta algo que no puede cambiar, aunque lo desgarre. «Te enseñaré lo que pueda», dijo Ered, «pero la guía real vendrá de ti misma. Yo solo mostraré el sendero». El rey se acercó un paso. La luz le delineaba los rasgos con una suavidad que rara vez mostraba. «Y yo caminaré contigo», prometió, «no como rey, no como guardián de un reino que te debe más de lo que sabe,
Caminaré como hombre, como alguien que te vio destruir la oscuridad con bondad, incluso cuando tú misma estabas rota. Mi garganta se cerró de emoción. No tienes que decir nada, interrumpió Walter. Solo vive. Permite que el mundo vea quién eres. Yo estaré a tu lado, aunque seas tú quien conduzca. Ese aunque seas tú quien conduzca me atravesó el pecho como una verdad que siempre había anhelado sin saberlo. El halo de luna comenzó a contraerse, como si la noche se cansara de sostener la escena. Aerith levantó su bastón y lo clavó suavemente en la tierra. Debemos empezar, dijo. El equilibrio depende de que ella recuerde quién es sin perder quién desea ser. Será mañana, respondió Walter. Esta noche está agotada. Aerith pareció querer protestar, pero al mirarme comprendió. Yo estaba temblando, no de miedo, de desbordamiento. La energía dentro de mí era demasiada para una sola noche. El guardián asintió. Mañana, entonces. Se giró hacia el bosque. El viento que no había soplado en toda la noche por fin despertó, moviendo su capa como si la naturaleza misma lo escoltara. Aerith, lo llamé antes de que se marchara. El guardián se detuvo y volvió el rostro apenas. Gracias. Él sonrió por primera vez. Una sonrisa verdadera. Gracias a ti. Nunca creí que volvería a ver la luna responder así. Has devuelto algo al mundo, aunque no lo sepas. Y se marchó entre los árboles. Su figura se desvaneció como humo. Lo que quedó fue silencio. Y Walter. Siempre Walter. El rey respiró hondo, como si hubiera contenido el aire durante toda la conversación. Ven, dijo, ofreciéndome su mano. La tomé. Sus dedos eran ásperos, cálidos, seguros. Caminamos hacia el castillo. La luna aún nos seguía, pero su luz ya no ardía. Solo brillaba, suave, como un abrazo. Tengo miedo, admití mientras subíamos las escaleras. Walter no soltó mi mano. El miedo no es enemigo, contestó. Es señal de que importa, y lo que viene importa mucho. ¿Y si no puedo controlar esto? Nos detuvimos. Él me miró como si mi pregunta fuera un tesoro delicado. Tú no eres un arma, dijo. No importa lo que crean los demás. No importa lo que la profecía haya dicho. No importa lo que tus enemigos quisieran que fueras. Tú eres luz. Eres compasión. Y las llamas más fuertes son las que nacen del amor. Mi corazón se detuvo un segundo. El rey bajó la mirada, casi avergonzado, como si temiera haber dicho demasiado. Y si alguna vez te pierdes, añadió en voz baja, yo estaré allí para recordarte quién eres. No aguanté más. El peso de todo. El miedo y la esperanza. La niña arrodillada ante su antiguo clan. La joven que sostuvo la vida de un niño herido en sus brazos. La mujer que ahora veía cómo dos mundos se abrían ante ella. Me incliné hacia Walter y apoyé mi frente en su pecho. Él me rodeó con los brazos, lento, como si temiera quebrarme. No me quebré. Me encontré. Los días siguientes fueron un entrenamiento del alma. Aerith me enseñó a respirar con la luna. Walter me enseñó a vivir sin pedir perdón por existir. Yo aprendí a ser ambas cosas. Luna y carne, fuego y luz, destino y elección. El caos fue evitado. El equilibrio renació. Y un día, semanas después, frente a la multitud reunida, Walter tomó mi mano sin dudar. Hoy, dijo ante todos, reconozco no a una omega, no a un presagio, sino a la mujer que cambió el corazón de este reino. Me miró como si esa verdad fuera un amanecer. Mi reina, no por obligación, no por tradición, por amor y por elección. El aplauso estalló como lluvia de verano. Yo levanté la vista hacia la luna. La luz ya no era roja, era dorada, como un hogar, como un renacer, como una vida nueva que, por fin, era mía. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.